Y el grupo terrorista Hezbollah tiene un nuevo líder, un nuevo secretario general, alguien que está lejos de ser una cara desconocida dentro de lo que es esta organización terrorista libanesa controlada por la República Islámica de Irán. Naim Qassem, quien hasta hace poco era el subsecretario general de la organización, es decir, el segundo de este hombre, el segundo de Hassan Nasrallah, como sabemos, eliminado por Israel en un ataque el mes pasado. Bueno, estamos hablando, en el caso de Qassem, de alguien que está en la cúpula de Hezbollah en algún punto, incluso antes que Nasrallah, porque él llega en 1991 a la subsecretaría de Hezbollah y desde entonces es alguien que estuvo a cargo de la organización en los hechos más atroces que cometió. Bueno, hoy es el nuevo jefe. Más allá de ver la foto, quizás lo recordás de haber visto alguna de sus apariciones en estos videos que va difundiendo la organización terrorista en sus distintos canales de comunicación. Este es el video. Un video donde él hablaba después de la muerte de Nasrallah, donde él amenazaba a Israel. ¿Qué notás? Estaba un poquito transpirado, ¿no? Que tenía que secarse bastante con el pañuelo. Claro, todo indica que considerando que Israel eliminó a Nasrallah, que luego eliminó al supuesto sucesor de Nasrallah, que luego eliminó al sucesor del sucesor de Nasrallah, prácticamente que hoy tiene casi que una cuenta regresiva justamente en algún reloj que tendrá por ahí, porque es un puesto de altísimo riesgo en la medida en que Hezbollah continúe en guerra contra Israel, ser el máximo jefe de Hezbollah. Y eso era una imagen de él, probablemente en algún sótano, probablemente en algún lugar muy resguardado, donde hay muy poquitita ventilación, donde las condiciones de comodidad son prácticamente nulas, porque es el único lugar donde puede estar y probablemente ni siquiera haya garantía de que eso permita que pueda sobrevivir este hombre que, insisto, se hace cargo de esta organización terrorista. Veremos si para continuar con lo que venía haciendo Nasrallah y para continuar con los ataques contra Israel, como el ataque que se perpetró hoy, que dejó un muerto, ahora vamos a estar hablando de eso, o si hay posibilidad de un cambio de rumbo. Si yo te cuento un poco su historial, vas a ver que es difícil imaginar que pueda haber un rumbo distinto con este hombre a cargo. A ver, repasemos algunos casos de Naim Qassem. Bueno, lo primero es que nació en 1953 en Kafarfila, en Líbano, una historia que es parecida un poco a la de Nasrallah respecto de cómo fue su recorrido. Estamos hablando de un hombre que ya tiene 71 años, que en los años 70 estudió química en la Universidad Libanesa y que en paralelo empezó a introducirse en la enseñanza del Islam por parte de clérigos chiitas radicalizados formados en la República Islámica de Irán, muchos de ellos formados en la ciudad de Qom. Es decir, clérigos que no creen que el Islam es una religión en la cual las personas deban vivir en armonía de acuerdo a determinados preceptos y a determinada fe, sino que creen estos clérigos que el Islam, primero, tiene que ser la única religión y segundo, que hay que eliminar a cualquiera que no se someta a los dictados del Islam y que habilita para estos, insisto, estos grupos, el uso de todas las formas de violencia posible con tal de cumplir estos objetivos que no son religiosos, son políticos en el fondo. Bueno, esa militancia y esa formación lo lleva a incorporarse al movimiento Al-Amal en 1978, mismo movimiento que había integrado Hassan Nasrallah, pero que aún siendo islamista no era tan radicalizado, por ejemplo, en cuanto al uso de la violencia extrema o del terrorismo, y no tenía vínculos tan estrechos con Irán. Claro, 1979 con lo que fue la revolución islámica, Irán empieza a tener una presencia cada vez mayor en todos esos lugares donde había poblaciones importantes de musulmanes chiitas, una rama que es minoritaria en el mundo islámico, pero que es la que es mayoritaria en Irán y que tiene aproximadamente a 1/3 de la población libanesa. Eso lo lleva en el 82
cuando empieza a recrudecer el conflicto con Israel, sobre todo porque el Líbano se había convertido en una plataforma de acción de la Organización para la Liberación Palestina, desde donde atacaba a Israel, lo mismo que hace ahora justamente Hezbollah atacando a Israel desde el Líbano. Bueno, funda entonces Hezbollah junto a Nasrallah y a otros. ¿Cómo es su historia ya dentro de esta organización? Bueno, en el 85 pasa a ser miembro del Consejo Shura de Hezbollah, que es una especie de consejo teológico, político y de dirección importante. En el 91 pasa a ser subsecretario general de Hezbollah, un año antes de que Nasrallah llegue a ser el secretario general. Por eso te digo que fue clave en las reuniones en las cuales se termina de planificar el atentado contra la Embajada de Israel en 1992, el atentado contra la Mutual Judía de la AMIA en 1994 volvimos a la... a ver, en el 91 es secretario. Tuvimos acá claro, no está bien el año, pero lo importante aquí es que gana protagonismo al lado de Nasrallah. Esto es 2006, sería el año que en vez de 1978 es 2006. Gana protagonismo sobre todo al lado de Nasrallah durante la guerra con Israel. Me refiero a esa guerra de poco más de un mes en el año 2006, en la cual Israel ingresa al Líbano. Era la última vez que había ingresado al Líbano para recuperar a dos soldados que habían sido secuestrados por la organización terrorista, y él entonces se convierte una vez más en una figura ya incluso más visible en todo el mundo islámico por fuera del Líbano. Y ahora, bueno, obviamente asumiendo la dirección de Hezbollah, de Hezbollah tras la muerte de Nasrallah. Por ahora no ha habido comunicaciones oficiales ni un primer discurso de él. Insisto, si sigue transpirado en algún búnker, como lo vemos en esta imagen, será difícil que pueda asumir una función de conducción realmente efectiva.